La verdad es que esta es una pregunta muy amplia, tiene una larga historia, pero a ver, la eficiencia energética la eficiencia energética en general, la verdad es que tiene distintas barreras, y una barrera un poco importante tiene que ver con el aspecto un poco cultural, podríamos decir, en el sentido de que los usuarios tienen que tener como claro y tienen que entender en el fondo cuáles serían como los usos más eficientes que podrían adquirir. Entonces, en ese sentido, muchas veces los intereses que pueden tener, tal vez siempre uno mira más a veces las empresas, las industrias, porque en el fondo es como un gran consumidor, ¿no es cierto? Muchas veces no considera eso. Muchas veces simplemente lo que se está considerando más a veces es producir más. A veces producir más no necesariamente va de la mano con consumir menos energía o tal vez contaminar menos o emitir menos al medio ambiente, sino que muchas veces puede ser producir más, tener más ganancias, y en ese sentido entonces, en ese contexto en general, es que nosotros de hace mucho tiempo en realidad que veníamos viendo que hace falta algo que tiene que ver con estandarizar un poco o tal vez regularizar o poner normas básicas para que efectivamente pueda ocurrir la eficiencia energética. Una de las formas en que podríamos encauzar esta eficiencia energética justamente tiene que ver con estándares, ¿no es cierto? Estándares o MEPs, como son sus siglas en inglés. Y en ese sentido, digamos que por ahí, por el año 2004, cuando estaba el programa de eficiencia energética, el programa País de Eficiencia Energética acá en Chile, ya se venía pensando, por ejemplo, para los usos residenciales, cuáles podrían ser los artefactos a los cuales habría que imponer algún tipo de norma, de estándar mínimo, ¿no es cierto?, para tener consumos eficientes. Entonces, por ejemplo, en ese sentido, en esa época, se comenzó primero con un estudio que básicamente lo que hizo fue analizar, ¿no es cierto?, por medio de encuestas, ¿no es cierto?, y monitoreo, cuáles eran los principales usos de energía en los hogares. Y ahí se determinó que, por ejemplo, para el sector residencial, cerca del 60% del consumo de energía provenía de iluminación y de refrigeradores o congeladores, digamos. Por lo tanto, lógicamente los primeros etiquetados y los primeros MEPs que nosotros implementamos justamente fueron para iluminación y refrigeradores. Bueno, de ese estudio y de estudios posteriores, lógicamente hemos venido viendo, ¿no es cierto?, que hay otros usos importantes, como por ejemplo puede ser calefacción o a veces usos eléctricos, artefactos, ¿no es cierto?, que están en la vivienda. Y en función de eso, también hemos ido en el tiempo, ¿no es cierto?, regulando para que en el fondo se vayan dictando distintos etiquetados en artefactos. Actualmente tenemos cerca de 40 artefactos publicados y tenemos 4 MEPs específicos. Uno es para iluminación, que se publicó el año 2013. Uno es para refrigerador, que es el año 2015. Otro es, por ejemplo, el MEPs de motores eléctricos, que salió promulgado en 2017, y en el año 2018 el de aire acondicionado. Son los 4 MEPs que tenemos hoy día vigentes, más los 40 etiquetados de artefactos que hoy día tienen que cumplir, ¿no es cierto?, con exhibir esta etiqueta, ¿no es cierto?, en el lugar donde son vendidos. Eso es como en términos de la línea de artefactos, pero digamos, lo que tiene que ver con la parte más amplia que yo te comentaba al principio, ¿no es cierto?, que tiene que ver un poco con tratar de pedirle al usuario, en el fondo, que tome conciencia de la eficiencia energética y un poco empujarlo a que hagan un uso eficiente, es que en un sentido más amplio, también en el año 2000, bueno, hace poco en realidad, hace poco que se promulgó, perdón, pero desde el año 2012 diría yo que ya veníamos viendo que hacía falta, además de estos MEPs y además de estos etiquetados, una ley. Faltaba una ley de eficiencia energética. Empezamos a ver en el fondo otros países cómo era la regulación que había, ¿no es cierto?, para el uso de la energía en general, y nos dimos cuenta que en la mayoría de los países desarrollados todos tenían ley de eficiencia energética. O sea, no todos, pero la gran mayoría, en un porcentaje alto. Por lo tanto, caía de cajón que teníamos que movernos, ¿no es cierto?, para impulsar una ley, ¿no es cierto?, que afectara a los grandes sectores de consumo de energía del país, como es transporte, como es la industria, ¿no es cierto?, y como es edificios. El trabajo no fue sencillo, la verdad es que esto tiene que ver con regular a distintos sectores, ¿no es cierto? Hubieron muchas mesas de trabajo, muchos estudios de por medio, mucha academia, mucha opinión, mucha consulta pública, y si bien partimos como por el año 2012-2013 pensando en esta línea de trabajo, más fuerte se abarcó a partir del año 2014, entre 2014 y 2018, la verdad es que recién el año 2021, ¿no es cierto?,
y después de discusión en el Congreso también, porque todo esto tiene una cosa política también de por medio, es que el año 2021 pudimos promulgar finalmente la Ley de Eficiencia Energética. ¿Y por qué cito una ley de eficiencia energética? Porque tiene esta mirada más amplia, más allá de artefactos. En esta ley de eficiencia energética, por ejemplo, se establece un estándar, ¿no es cierto?, para que la industria tenga que utilizar sistemas de gestión de energía. Hoy día, como les comentaba en un comienzo, ¿no es cierto?, yo creo que todos entendemos que en el fondo, toda la industria sabe que en el fondo, si es que puede reducir sus costos, ¿no es cierto?, operacionales, entre ellos la energía, va a tener mayor utilidad. La verdad es que, como les decía, esto no siempre ocurre, ¿ya? Por lo tanto, la idea es que para la industria se fijó este estándar, ¿no es cierto?, para que todos los grandes consumidores que tengan un consumo sobre 50 teracalorías deban implementar un sistema de gestión de energía, ya sea que sea certificado ISO o si no, siguiendo especificaciones técnicas que aparecen en la Ley de Eficiencia Energética. No, claramente estos estándares con el financiamiento, ¿no es cierto?, para hacer medidas de mitigación, ¿no es cierto?, de eficiencia energética, por supuesto que están ligadas, ¿no es cierto? La idea es que con estos estándares uno fija ciertos mínimos, ¿no es cierto?, de rendimientos o comportamiento en la industria en general, de tal manera que cuando uno está planificando un presupuesto para poder hacer un plan de mitigación, lógicamente que se ve beneficiado, porque ya van a haber muchas cosas que van a ser basales, van a haber muchas medidas que ya van a estar, ¿no es cierto?, operando y que por lo tanto van a permitir que para ciertas medidas, ¿no es cierto?, sea necesario un menor presupuesto, un menor gasto, ¿no es cierto?, para poder financiar estas medidas. En el fondo, todo porque a partir de estos estándares van a estar operando en forma basal ciertas medidas que van a estar aportando con la mitigación de cambio climático. Sí, la verdad es que por supuesto que hay algunos sectores que tienen más potencial que otros, pero digamos lo que nosotros vemos y lo que tratamos de impulsar es más que nada que todos los sectores que están consumiendo energía puedan aportar, ¿no es cierto?, para tener este potencial de mitigación, porque en el fondo también hay que decir que, por ejemplo, nosotros como Ministerio de Energía, desde el año 2020, tenemos un plan, ¿no es cierto?, de carbono neutralidad al año 2050, que es sumamente exigente. Nosotros como división nos tocó participar de ese plan, muchas de las medidas estaban puestas ahí, ¿no es cierto? Y sabemos que en realidad para poder llegar a esa carbono neutralidad se requiere el aporte de todos los sectores, ¿ya? Entonces, eso como punto de partida. Ahora, yendo un poco más específicamente como cuál sector podría aportar más o menos, en el fondo va a tener que ver un poco con el tamaño de consumo de energía y tal vez con el tipo de energético que se consume. Considerando eso, podrían ser los que tienen mayor potencial el sector transporte, ¿no es cierto? Ya que ahí está el sector de transporte terrestre más que nada, que tiene el 80% del consumo de energía, donde hay consumo de fuentes fósiles, ¿no es cierto?, que son sumamente contaminantes y que por lo tanto si es que uno puede poner ahí un estándar, ¿no es cierto?, para que los vehículos que ingresan al país sean más eficientes, por supuesto que se va a tener un mayor beneficio en cuanto a disminución o mitigación de emisiones. Y el otro sector que tiene un gran potencial es industria. Digamos que las grandes industrias o los consumidores con capacidad de gestión de energía, como son llamados la Ley de Eficiencia Energética, consumen cerca de la tercera parte del consumo de energía del país, de Chile. Entonces, sin duda que ellos también tienen un tremendo potencial para que a través de utilizar sistemas de gestión de energía puedan hacer un uso en general más eficiente de la energía en sus procesos y también aportar, ¿no es cierto?, a una mitigación de emisiones al cambio climático. Principales desafíos. Siempre quizá, mira, la parte técnica que tiene que ver con los pasos básicos, como son, por ejemplo, cuando uno parte, ¿no es cierto?, con poner un estándar, un MEPS, siempre se parte con un estudio de impacto que ve la parte energética, ambiental, económica, y para eso, digamos, siempre hay teoría, siempre hay modelos, ¿no es cierto?, que en el fondo le van a poder a uno indicar más o menos cuáles son los estándares que podrían ser los más costo efectivos. Tal vez la parte que es más compleja tiene que ver con la consulta pública que uno puede hacer, ¿no es cierto?, para todo este estándar que uno está pretendiendo hacer, con todas las normas de ensayo, ¿no es cierto?, que tiene que ver para poder medir la eficiencia que tiene que ver con los artefactos. Y finalmente, la dificultad está en que cuando se hace esa consulta pública y están todos los stakeholders, ¿no es cierto?, todos los proveedores, todos los importadores, todos los fabricantes que tienen que ver, ¿no es cierto?, con lo que uno está imponiendo, tienen que estar de acuerdo también. Por lo tanto, tal vez una parte
no sé si compleja, pero tal vez una parte en la que hay que poner como atención, ¿no es cierto?, para manejarla bien y que al final se pueda lograr una cosa que sea equilibrada y que en el fondo beneficie a todos, es justamente esa parte, como que todos estén de acuerdo, ¿no es cierto?, con el nivel de eficiencia o, el nivel de estándar que uno estaría tratando de lograr. Esa parte es como importante, pero toda la otra parte técnica que igual es importante, ¿no es cierto?, como tiene que ver con la fiscalización, con la operación de los laboratorios, ¿no es cierto?, que tienen que medir, ¿no es cierto?, los artefactos, toda esa parte, si bien por supuesto es importante, se puede manejar. Tal vez yo creo que lo importante ahí es que en el fondo se logre un consenso. Los actores clave, por ejemplo, en el caso de nosotros y en nuestra experiencia, como te decía en un comienzo, ¿no es cierto?, es sumamente importante primero tener como el norte, ¿no es cierto?, y el entendimiento de cuáles son los principales usos de energía. También entender, ¿no es cierto?, cuáles son las políticas que uno está pensando en aplicar en el largo plazo y que por lo tanto uno debería moverse, ¿no es cierto?, hacia ciertas mejoras en ciertos sectores, en ciertos usos, y esa parte es fundamental. O sea, al final es importante que el ente planificador de energía esté metido, o sea, en el fondo para saber hacia dónde, ¿no es cierto?, hay que proponer estándares, un poco de eso se trata. Otro actor importante tiene que ver con la fiscalización, ¿no es cierto?, del estándar que uno pueda poner. Acá en Chile, por ejemplo, es sumamente importante el rol que tiene la Superintendencia de Electricidad y Combustible, ya que son ellos los que fijan, por ejemplo, el protocolo de la norma de ensayo, también son los que hacen fiscalización en terreno para que en el fondo tal vez, por ejemplo, las tiendas que tienen que, o los importadores, ¿no es cierto?, que tienen que cumplir con ciertos estándares en los artefactos o en los equipos o en los vehículos o lo que sea, ¿no es cierto?, que uno esté estandarizando, se cumplan. Entonces, sin duda que toda esa parte de fiscalización también es sumamente importante. Y en un tercer nivel, por supuesto, tendríamos que decirlo, tiene que ver con los gremios, con todos los stakeholders, ¿no es cierto?, que se verían afectados por este estándar o por este estándar MEPS que uno podría poner, para que en el fondo haya un consenso. Yo creo que esas tres partes sería como muy importante que estén consideradas y que participen, ¿no es cierto?, a la hora de imponer un estándar en el mercado. Siempre o sea, hay una cosa que se repite en todas partes del mundo, no solamente que sea nuestra, pero por ejemplo, para refrigeradores, nosotros pusimos un MEPS el año 2015, el etiquetado partió en 2007, o sea, en 2007 en realidad partimos con esto, en 2015 pusimos el MEPS. Y, ¿no es cierto?, pusimos unas categorías de etiqueta, ¿no es cierto?, que van de la A hasta la F, desde el más eficiente al menos eficiente. Bueno, y lo que ocurre en el tiempo es que el mercado solo, ¿no es cierto?, finalmente se va moviendo, porque es lógico, ¿no es cierto?, el mismo mercado va a tratar de vender lo que sea más eficiente, pero el mismo consumidor lo va a ir prefiriendo. Entonces, lo que va ocurriendo un poco con eso es que finalmente las etiquetas como que se van quedando un poco cortas. Por ejemplo, nuestra primera escala inicial, que entiendo que iba hasta a la A+, y ahora tuvimos que agregar la A++. Y ahora, por ejemplo, estamos en un proceso en que justamente estamos redefiniendo, ¿no es cierto?, cómo se debería ser la escala que hay ahora, porque en realidad el 99% de los refrigeradores que se venden hoy día en Chile ya son clase A, porque en el fondo también está el MEPS operando. Entonces, no sé si da como para elección, pero en el fondo es algo que con el tiempo se va a dar naturalmente, que en el fondo en que las tecnologías vayan siendo todas más eficientes, necesariamente, por ejemplo, la etiqueta, que es lo que ve la persona, va a haber que irlo actualizando. Otra cosa que también podría mencionar, por ejemplo, nos ocurrió con la parte del estándar de vehículos pesados que se exige por la ley de eficiencia energética, ¿no es cierto? Ya que la ley lo que hace es poner un estándar para vehículos livianos, medianos y pesados. Entonces, cuando nosotros partimos con esto, ¿no es cierto?, con la parte del comienzo, ¿no es cierto?, de la parte internacional, de que en el fondo estos estándares eran importantes, que el consumo de energía del sector transporte pesado era importante, y que había que poner una etiqueta, y empezamos a ver cuál era la capacidad que tenía Chile, ¿no es cierto?, por ejemplo, en términos de poder revisar la eficiencia energética que tenían estos camiones, digamos, estos vehículos, este tipo de vehículos. Porque claro, en el fondo, es claro que en el fondo hay que migrar hacia allá, pero en el fondo cuando uno empieza a mirar como la capacidad que tiene el país, uno se topa con ciertas barreras. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos en Chile hoy día el 13B, que se llama el Centro de Certificación y Control Vehicular, que en el fondo hace ensayos en vehículos. En el fondo los vehículos son sometidos a un ciclo de prueba, ¿no es cierto?, que es homogéneo, que cumple
cumple con ciertos estándares para poder determinar el rendimiento que tiene este vehículo. Pero hoy día en Chile no tenemos, por ejemplo, la capacidad de hacer la medición de vehículos pesados. Entonces, esto sin duda que también es una lección que en el fondo que en la medida cuando uno quiere migrar porque sabe que en el fondo es importante, en el fondo hay experiencia internacional afuera en que se hacen ciertos estándares, es importante mirar las capacidades locales también. O sea, es obvio que en el fondo lo tenemos que abordar y tenemos que resolver esa parte, pero hasta ahora estamos justamente analizando con el Ministerio de Transporte, con el 13B, cómo vamos a hacer justamente la medición de estos vehículos pesados. Esas dos cosas se me ocurren en general, pero en términos generales, la verdad es que todo este tema de estándares en general viene de la Unión Europea, viene también de Copant, viene en el fondo de ciertos estándares que se utilizan fuera, que nosotros en el fondo los vimos, los tomamos y en el fondo nos sirvieron como referencia. O sea, en el fondo es una cosa que está ya caminada, yo diría, a nivel mundial. Yo creo que lo importante es el paso cero, el que decía al principio. O sea, en el fondo, el planificador energético tiene que tener súper claro dónde están los principales usos de energía. A veces, o sea, en países como en países OCDE, todos tienen sus balances de energía súper al día. En general, tienen muy buena información de los consumos de energía a nivel final y también por uso. Pero tal vez en Latinoamérica eso no es tan común, ¿ya? De hecho, para nosotros mismos, o sea, nosotros tenemos, por ejemplo, muy buena información detallada que tiene que ver con el sector residencial. Bueno, cada 10 años podríamos decir, en realidad no 5. Es que, por ejemplo, para el sector residencial partimos el año 2010 con un estudio que hace un insight, ¿no es cierto?, para poder estudiar todos los usos que hay y con los distintos artefactos que hay a nivel residencial. Y que fue clave, ¿no es cierto?, para poder justamente mirar los etiquetados. El año 2018 lo actualizamos y ahora, el 2024, estaríamos pensando, 5 años después, estábamos pensando en actualizarlo. Entonces, sin duda que esa información nos sirve para poder ir entendiendo cómo van mejorando o sea, qué tecnologías se van utilizando, cuánto consumo de energía tienen estas tecnologías nuevas que van llegando. Por ejemplo, en Chile ahora está penetrando fuertemente el uso de aire acondicionado. Es una cosa que por el cambio climático está creciendo. Entonces, claramente tenemos que ver ahí, bueno, ya partimos con un MEPS de aire acondicionado, pero sin duda que hay que mirar, ¿no es cierto? Bueno, sí, hay que mantener esa escala, hay que mejorarla, hay que ser más exigentes. Ese tipo de cosas es como importante. Entonces, es importante entender cuáles son los principales usos. Para el sector industrial, hoy día nosotros, si bien tenemos algunas estimaciones, ¿no es cierto?, porque hay algunos estudios que han mirado esto, la verdad es que no tenemos una foto tan acabada como para el sector residencial. ¿Por qué? Porque en el fondo la industria es gigante, son miles de empresas las que están ahí, son distintas formas de producción, son distintos tipos de industrias, son distintos tipos de conocimiento al cual hay que llegar y es súper difícil de abordar. A diferencia del sector residencial, ¿no es cierto?, que en el fondo hay distintos tipos de viviendas, distintos tipos de zonas térmicas, pero es abordable. Por ejemplo, para el sector residencial, con 3.500 encuestas tú puedes lograr tener una foto de cómo se consume la energía en ese sector. Pero para la industria es súper complejo. La verdad es que tener una foto igual como para el sector residencial aún no la tenemos. Estamos atacando los principales sectores de consumo de energía hoy día, como se postuló, ¿no es cierto?, como se indicó en la ley de eficiencia energética, pero sin duda que se puede mejorar más todavía. Entonces, el paso cero yo encuentro que es sin duda siempre tratar de mejorar, ¿no es cierto?, esta información, ¿no es cierto?, esta medición, en este monitoreo de dónde están los principales usos de energía, cuáles son los tipos de tecnologías que están llegando, fijarse, ¿no es cierto?, si es que en el fondo hay tecnologías que son muy consumidoras, que a lo mejor son ineficientes y que hay que abordarlas, y a partir de ahí viene todo el resto. De ahí en segundo lugar, claro, por supuesto está todo lo que tiene que ver con la fiscalización, tiene que ver, ¿no es cierto?, con la coordinación justamente de los laboratorios para que en el fondo estemos seguros de que efectivamente vamos a poder medir eso, con la capacidad de ir a terreno y de fiscalizar, pero tal vez el punto cero y que no siempre está tan claro, creo yo, es realmente tener esta foto de los usos de energía para los distintos sectores. Y a veces es fácil simplemente tomar como la lección de otro país que uno dice, sí, mira, hicieron esto, pero en el fondo igual es bueno siempre, por supuesto, corroborar lo que efectivamente sea así. Y bueno, y lo otro, como te decía, esta cosa que en el fondo haya acuerdo entre los stakeholders, ¿no es cierto?, porque en el fondo igual el mercado ha intervenido, también es importante. Es importante, ¿no es cierto?, que cuando se implemente o se promulgue un estándar,
todas las partes que tienen que ver, todos los stakeholders que tienen que ver, ¿no es cierto?, con este estándar, estén de acuerdo con lo que se va a estar promulgando, porque al final va a ser una intervención que se va a estar haciendo al mercado. Entonces, cuando hablamos de stakeholder, nos estamos refiriendo básicamente a los importadores de artefactos, a los vendedores locales, ¿no es cierto?, que participan de este mercado, y en general son todos los proveedores del artefacto que estaríamos regulando. Entonces, es importante su opinión porque en el fondo, como te menciono, de alguna u otra forma su mercado se estaría interviniendo. Y lo que nosotros estamos tratando de hacer con el MEPS es que en el fondo se intervenga de tal forma de que tal vez el costo de inversión de un equipo puede ser que aumente, pero siempre lo que les pedimos es que se mide el ciclo de vida completo del equipo, porque puede ser que a lo mejor la inversión aumenta, pero tal vez en la vida útil del artefacto con los ahorros de energía hay un van más que positivo y que compensa, ¿no es cierto?, un delta en la inversión. Entonces, por ahí va un poco el asunto que hay que tratar de un poco afinar, ¿no es cierto?, y aunar criterios con estos stakeholders que participan del mercado.